tiene que llevar la presencia de Dios por delante de todos los asuntos. Y la Biblia dice que le había llegado el turno, ya Saúl había muerto Jonatán, y le tocó el turno, dice la Biblia, a David de sentarse en el trono que Dios le había dado hace unos cuantos años. Tuvo varias veces la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo porque él dijo: Dios me libre de tocar o del hablar del ungido. ¿Qué nivel? Que todavía no llegamos, pues la Biblia dice que Saúl lo buscaba para matar, pero él ni siquiera quería hablar mal de él, en memoria a lo que Dios había hecho un día. La Biblia dice que entonces él, ahí estando viendo cómo el arca estaba en las manos de los filisteos, dijo él, tomó la decisión y dijo: yo tengo que llevar el arca a mi ciudad. Él toma la decisión de decir: yo no quiero una ciudad sin la presencia de Dios, no quiero una casa sin la presencia de Dios, no quiero dinero sin la presencia de Dios, no quiero nada sin la presencia de Dios. Y la Biblia dice que él toma la decisión esa tarde, toma la decisión y llama a los líderes, a los príncipes, para comunicarles que había tomado la decisión de ir a pelear y a buscar el arca que tenían los filisteos. Pero para sorpresa de ellos, los filisteos habían llevado el arca y en 7 meses, dice en los capítulos anteriores que usted lo lee en casa, dice que la presencia de Dios les había producido a ellos muchos males, pues ellos estaban en pecado y tenían la presencia de Dios ahí. Entonces comenzaron a enfermarse con tumores, dice la Biblia, comenzaron a morirse. Los filisteos se dieron cuenta que el arca sin santidad no servía, que a ellos no les servía solamente para morir, y decidieron devolver el arca, pero ya no podían entrar a donde estaban los israelitas. Entonces dice la Biblia que ellos decidieron devolver el arca y dejarla en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Primera de Samuel capítulo 7, me acompañan, verso 1 y 2. Primera de Samuel capítulo 7, 1 y 2. Primera de Samuel capítulo 7, 1 y 2. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? ¿En casa de quién? Abinadab. Recuerda este nombre. Situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos días dice después? 20 años. 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová que el arca estuviera en la casa de Abinadab. Pero cuando puede David, el hombre que sabía que nada podía funcionar en la vida si no tenía la presencia de Dios. Recordemos que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces él hizo una junta con sus líderes y con sus príncipes para dar la noticia: señores, he tomado la decisión de traer de la casa de Abinadab el arca al centro de nuestra ciudad, porque nada es igual si la presencia de Dios no está con nosotros. Nada quiero si la presencia de Dios no está con nosotros. Acompáñenme, segunda de Samuel capítulo 6, verso 1. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 y 2 y 3. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1. Si no están las pantallas. Segunda de Samuel 6, 1. Segunda de Samuel 6, 1. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30.000. Esos eran sus príncipes y los de Israel. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos
instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, recordemos que era el hijo de Abinadab, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom Geteo y a toda su casa. La Biblia dice que en la junta que tuvo con los 30,000, yo no sé si acá hay un estadio de béisbol, ¿hay? ¿De cuánta gente? Miles. 70,000, la mitad del estadio. Los líderes de la casa de Israel, de David, que era tan poderoso en la alabanza, eran la mitad de un estadio. Pero la Biblia dice que cuando ellos hicieron esa reunión para informarle al pueblo que habían tomado David la decisión de traer el arca de la casa de Abinadab, que había estado 20 años hacia la ciudad propia que David tenía, no le consultaron a Jehová. Dijeron: muchachos, déjenme imaginar como Argentina. Amén, como Argentina hizo cuando ganamos el mundial. Tenía que decir que las mujeres salían con las ollas a la calle, que los vecinos nos abrazábamos, porque bueno, es una tradición en Argentina. Los pastores que hacían reunión se quedaron solos. Que nadie fue a las reuniones. No, era una pasión. Imagínense lo mismo que pasó cuando David dijo: vamos a traer el arca que hace 20 años perdimos. Vamos a traer la presencia de Dios y todo lo que eso simboliza en nuestra casa. Pues yo no voy a liderar, dijo David. Yo no voy a ser rey si Dios no va por delante mío, si Él no habita en medio de nosotros. Y todo, imagino yo, ¿no? El estadio, vamos todos. Imagina, hermano. Vamos todos. Y fueron todos. Y ahí danzando con toda su fuerza, con arpa y con todos los instrumentos. Encima David tenía muchos músicos, 262 en turno, dice la Biblia. Imagínense, más de 300 músicos. Los hijos de Coré, los hijos de Asaf, todos ahí, Jedutún, todos ahí adorando. Y la Biblia dice que ellos estaban ahí, adorando. Pero de repente, dice la Biblia, que pasó un imprevisto. Y el imprevisto que pasó fue que los bueyes tropezaron. Y Usa, el hijo de Abinadab, que había tenido el arca guardada, que supuestamente la conocía, y que supuestamente había sido santificado para guardar la presencia de Dios, puso su mano para que el arca no cayera. Y el furor de Jehová se encendió contra él. Primero porque no estaba en santidad, y segundo porque quería hacer algo que no le correspondía. ¡Wow! Quería ponerse en un lugar donde Dios no lo había puesto. ¡Aleluya! Por eso es que voy a hacer un breve mensaje y comentar a aquellos que dicen: vení conmigo porque ahora yo soy pastor, puedo ser pastor, y abren un lugar y se llevan gente y dividen iglesias, lastiman al pueblo de Dios, porque eso después fracasa y la gente queda en la nada. Eso es lo peor. Gente que se quiere poner en lugares donde Dios no lo puso, que quiere tocar las cosas que Dios no le mandó a tocar, y puso la mano en el arca. Y la Biblia dice que mientras ellos danzaban, Usa muere. Pero la Biblia dice que el problema acá fue que cuando David vio caer a Usa, quien consideraba apto para llevar el arca, pues nadie podía llevar el arca que iba cargada en unos carros. La Biblia dice que David se sintió mal. Dijo: por mi culpa, por mi negligencia, Dios mató a Usa. Pero ahora dice que, imagínense, la reunión de los 30,000 que venían danzando y cantando, cuando vieron caer muerto a Usa, se acabó la alabanza, quedaron en silencio. Y David hizo esta pregunta:
¿Quién de ustedes quiere tener un tiempito el arca en su casa? No hubo ni un voluntario. ¿Voluntario? No hubo. Estaban esos 30.000 que decían, vamos, sí, nosotros con vos, pastor. Pero frente a la dificultad, ¿y si el arca nos mata a nosotros? Nadie. ¿Y saben por qué le estoy predicando esto? Porque a mí me nació la curiosidad de por qué David dijo, bueno, nadie, entonces va a la casa de Obed-edom. ¿Por qué David eligió a Obed-edom y no eligió a otro? ¿Cuántos quieren saber qué características tenía Obed-edom? ¿Qué son las características que nosotros rapidito vamos a hacerlo? Pues sería mucho para investigar, pero ¿cuánto le gusta aprender esto? Te va a edificar. Las características que Obed-edom tenía para tener la presencia de Dios en su casa. Dice la Biblia, me acompañan entonces a leer unos textos rapidito. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 12 al 15. Primera de Crónicas, 26, 12 al 15. ¿Alguien que me dé un poquito de agua? ¿Esta? Ok, gracias. 26, capítulo 26, verso 12 al 15. Entre estos se hizo distribución, voy a leer de la pantalla, Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. 13, por favor. Y echaron suerte el pequeño con el grande por las casas de sus padres para cada puerta. 14. Y cayó la suerte al oriente y a Zacharías, hijo entendido. Metieron en las suertes y salió la suerte suya al norte. Verso 15. La suerte era para Obed-edom al mediodía y por sus hijos y a la casa de la consulta. La Biblia dice que se estaba eligiendo a los porteros que iban a guardar el templo, pues tenía muchas puertas. Y le voy a dar una noticia. Obed-edom era portero del templo, guardián de la casa de Dios. Era el primero en venir y el último en cerrar. Era quien guardaba, quien entraba y quien salía del templo. El que tiene la presencia de Dios es un guardián de la casa, es un guardián de lo que escucha, es un guardián de lo que hablan de mis pastores, de mi casa, de mis líderes. Es un guardián. Habrá esta noche algún guardián de la casa que diga, acá en mi casa no se habla mal de mis pastores, mis oídos no escuchan